Buenas tardes, República Dominicana. Gracias por estar en sintonía con el programa con la doctora Controversia, programa que se transmite por la plataforma digital del Nuevo Diario TV. Hoy, 18 de diciembre, ya se va acabando el año le queda poquito para acabarse, así que vamos ya preparando lo que son nuestros deseos para el próximo año. Hoy tenemos un programa súper interesante, así que les invito a todos a que se mantengan en sintonía con esta plataforma digital para que puedan disfrutar de ese programa que hoy les traemos. Un programa educativo, un programa que lleva conciencia y un programa que es bastante interesante para los que tenemos personas envejecientes. Por favor, la frase del día. Nacemos humanos, luego nos va separando la religión, la raza, el dinero y la estupidez. Amor es lo que necesita el mundo. Y entiendo que eso es lo que necesitamos en este momento. Amor para poder nosotros tener una vida plena y gratitud. El día de hoy tenemos un tema súper interesante. Y para ello también tendremos una persona que nos estará hablando sobre este tema, que es el cuidado de los adultos mayores en la Navidad. Y para esto tendremos nosotros hoy el privilegio de contar con la doctora Cristian Brujar, internista y geriátrica, que estaría hablando nosotros sobre este tema. Buenas tardes, doctora Cristian. Buenas tardes, para mí es un placer estar aquí nuevamente y en una fecha tan importante como esta. También me agrada que en esta temporada también se tomen en cuenta a nuestros adultos mayores, porque son también igual de importantes en cada temporada. Hoy, adultos mayores, wow, un tema muy importante en la sociedad actualmente. Y para ello, doctora, ¿qué significa una Navidad verdaderamente inclusiva en la vejez? Mira, hablamos mucho de inclusividad, sin embargo, las fiestas que se realizan, los alimentos que se preparan, la temática, casi nunca está ambientada para una persona adulta mayor, mucho menos cuando tiene condiciones como son la demencia, cuando es un paciente que está encamado, cuando es un paciente que tiene algún tipo de discapacidad, entonces se torna muy difícil. Lo primero que te voy a decir es que el ambiente casi nunca es el adecuado para él. A veces tenemos escalera, no tenemos la seguridad necesaria para que ellos entonces transiten por allí. Entonces vemos cómo hay muchas caídas y secundario a la caída vemos que hay muchos que terminan con hematomas, terminan en la emergencia y muchas veces terminan hasta ingresados. Y en el caso peor, ¿verdad?, en un deceso. Entonces, también los alimentos que se preparan casi nunca son pensados en si ellos tienen el sabor adecuado, recordando que cuando envejecemos, nuestra papila gustativa pierden esa rugosidad, entonces es más difícil tú sentir este sabor. Pero también nuestro sistema a nivel también gastrointestinal envejece. Por ende, cuando tú ingieres algún tipo de alimento, va a durar más tiempo esa digestión, pero también si el alimento que se preparó tiene condimentos que son de sabores muy fuertes, puede terminar ¿verdad?, en una gastroenteritis, entonces no va a estar disfrutando de la Navidad. Entonces no podemos hablar de Navidad inclusiva cuando tú no has tenido en cuenta todos estos elementos a la hora de tú incluir a tu adulto mayor en las festividades. Doctora, usted hablaba sobre el nivel de digestión que tiene un adulto mayor y en este caso hay adultos mayores que con el tiempo traen consigo lo que es la demencia y el Alzheimer. ¿Cómo podemos acompañar a un adulto mayor que tenga Alzheimer o demencia durante la Navidad? Sí, los adultos mayores con demencia siempre les recomiendo a los familiares no sacarlo de su entorno. Solemos movernos mucho. Un ejemplo, la cena este año en la casa de tía fulana o en la casa del hermano fulano. O vamos a alquilar un lugar donde nos vamos a reunir mucha familia. ¿Qué pasa? Que este adulto mayor con demencia, ya él no tiene esa forma de comportarse, en sus recuerdos no está en esa persona, mucho menos recuerda lo que es la vida reciente.
porque esta parte, la memoria reciente, ya está en el olvido. Tiende entonces a sentirse como fuera de lugar, se siente incómodo porque no reconoce el ambiente, tiende a agitarse. Las personas que no conocen esta condición, entonces lo que se molestan, no me dejaste disfrutar, hiciste esto. No, yo les recomiendo que el adulto mayor se quede en su entorno. Si usted va a salir, entonces déjelo con una persona responsable para que él duerma a su tiempo, él esté en su ambiente y no le cambie nada, porque entonces viene el problema de que él se descontrola el sueño, se descontrola la alimentación, y entonces en vez de pasar una festividad de como la habíamos planeado, entonces ahora es lo contrario. Entonces, en este caso, doctora, ¿cómo celebrar sin infantilizar? O sea, sin ver a esa persona como un infantil, esta persona adulta, mayor, que a veces ya pasan. Sí, muy frecuente. Escuché el término de que vuelven a ser niños. Y siempre le digo, no vuelven a ser niños. Porque el niño cuando nace, viene para que tú lo eduques. Y tú le das al niño lo que tú quieres que él sea en el mañana. Lo ponemos en el colegio, en el jardín de infantes, lo ponemos en una clase X, un deporte, lo que queremos que ese niño sea. Sin embargo, el adulto mayor ya tuvo una vida, tuvo hijos, tal vez tuvo una carrera. Entonces aquí no podemos hablar que vuelve a ser niño. Pierde facultades, la pierde, puede tener una demencia, pero tenemos que tener en cuenta que tú no puedes estar diciéndole, mi niñito, haciéndole docolita, vistiéndolo como en forma de burla, como si esto fuera un payaso, un muñeco. No. Tú puedes peinarlo normal, ponerle una vestimenta normal, cómoda, recordando que tú no puedes ponerle ropa estrafalaria, tú no puedes a un paciente con demencia ponerle un traje y a ponerle una corbata, se va a sentir incómodo con el nudo en el cuello. Igualmente a una hembra tú no puedes entonces ponerle un vestido estrafalario con unos tacos y quererla maquillar para hacerte la foto perfecta, porque no te lo va a hacer. No está en su condición hacer eso, pero sí vestirlo adecuadamente, cómodo, que ellos se sientan bien y respetar que dentro de esa demencia tienes derecho y que tú tienes que respetarlo. Y que no podemos de estar diciéndole, mi niñito, mi cosita más chiquita, ya volvió a ser niño, yo tengo que hacer esto, yo no puedo dejarlo ser. También recordar que cuando tú conversas con el paciente con demencia, si tiene un deterioro moderado, él puede entenderte, aunque no lo va a recordar, pero sí lo entiende, sí entiende el tacto, sí entiende cuando le habla con respeto, sí entiende cuando le comunica lo que va a hacer siguiente. Las rutinas son importantes y decirle lo que sigue también para que ellos puedan cooperar. Y fuerte es una controversia que ahora usted habla sobre de vestirlo y ponerle colita, sí, cuando le están dando los alimentos. Ellos lo hacen como si fuera un niño pequeño, porque yo lo he visto, sí, personas que tienen compadres que tienen Alzheimer o personas envejecientes, ellos le dan, doctora, habla un poquito, ellos agarran la cuchara y le dan como si fueran un niño y sin embargo hacen hasta los mismos gestos. Eso no es correcto, porque fíjate una cosa es que ya no pueda deglutir o no recuerde si tanto una demencia, si su dentadura no son adecuadas. Si el paciente puede con sus manos realizar el acto de llevarse la cuchara a la boca, por más lento que sea, hay que dejarlo, que lo haga por él mismo, para que por lo menos siga manteniendo ese poquito de independencia que tiene. Es muy importante tú no venir de que, ay, el avioncito no quiere comer. ¿Por qué? Porque tú tienes que preguntarte, ¿por qué no quiere comer? A veces puede ser que simplemente tú no lo estás cepillando bien. Y como no tiene una higiene adecuada a nivel bucal, los alimentos le saben amargo. Pero también puede ser que él esté pasando por un virus. Y los virus entonces hacen que tú pierdas el apetito, y los adultos mayores no son diferentes. Pero también si la presentación de la comida que tú le estás dando no le gusta, porque siempre por la visión nosotros, ¿verdad?, comemos. Cuando tú ves una comida bien preparada, tú quieres comerla. Pero cuando tú ves una comida que no tiene ningún tipo de presentación bonita, tú no quieres comerla. También las porciones, es importante. Tú no puedes ponerle a un adulto mayor que no es comelón un plato pensando que tiene 15 años, un atleta que se lo va a comer. Eso es muy importante, que las porciones sean pequeñas, que sea bien presentado y la textura de acuerdo a lo que él pueda ingerir. Usted sabe que me surge una pregunta acerca de esa parte, porque a veces vemos los adultos mayores
como un estorbo. Entonces, las reuniones navideñas fortalecen la salud emocional del adulto mayor o aumentan su estrés, ansiedad o sentimiento de estorbo. Dependiendo. Por eso le decía que a veces no son inclusivas porque lo que se preparó ahí no fue para él. Si yo lo que preparé fue una fiesta en mi casa con un grupo de amigos, donde solamente va a haber música, bebida y algo rápido, entonces no va a estar cómodo para él. Si él no es de ese tipo de persona, porque si es una persona que está impuesta a ese ambiente, va a sentirse bien. Pero digamos un adulto con demencia. Tú no puedes llevarlo a ese ambiente porque solamente la bulla de la música, el cuchicheo, tantas personas extrañas, personas que aunque él ya la conocía, ahora no la conoce, no sabe quiénes son, entonces no le estamos poniendo en un ambiente favorable. Ahora, si es un ambiente familiar, donde se está conversando, donde los alimentos son de acuerdo a esta persona, donde todo el mundo está consciente de la situación de esta persona y que en cualquier momento, un ejemplo, puede presentarse cualquier adversidad y que sepamos manejarla, sentirnos en familia, eso sí. Pero de eso todo va a depender de este adulto mayor, que le guste, cómo esté cognitivamente, es muy importante saberlo, pero también cómo era esta persona, si era una persona fiestera, si se alegra con la música, si se alegra, bueno, pues perfecto, pero si esta persona es una persona que es retraída, que es tranquila, que es de iglesia, que es de un ambiente hogareño, entonces no va a estar bien en ese tipo de ambiente, es adecuarlo de acuerdo a esta persona y a la familia. Doctora, ¿qué señales silenciosas indican que un adulto mayor está siendo descuidado emocionalmente en Navidad, aunque esté rodeado de gente? Va a estar muy callado, ajeno, no se va a sentir parte, no lo va a ver conversando, no lo va a ver sonriendo, le va a dar lo mismo si tú le das alimento, si no le das. Va a querer estar acostado o en un ambiente solitario, porque a veces tiene mucha gente a su alrededor, pero esa persona solamente le pasó el medicamento, le pasa la comida, no conversa, no lo escucha, no entiende sus necesidades, no le da un abrazo, no le da una palabra de aliento, entonces está solo, está rodeado de personas, pero está solo. Entonces esas señales tenemos que verlas. No me quiero levantar, no me quiero vestir, no, yo no quiero ir por ahí, no quiero la comida ahora, quiero comer aquí. Esas son señales muy claras de que se está sintiendo muy solo. Pero también hay que tener en cuenta una cosa. Esta es una época de festividades, de alegría, de regalos, pero no todo el mundo ha tenido esa vivencia en esta época. Un ejemplo, hay personas que han perdido a sus seres queridos, han perdido un hijo, han perdido su pareja, que pensaban envejecer con ella, han tenido algunos traumas que vienen desde su niñez, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y entonces, esta fiesta para ellos no son alegría, les recuerda todos esos traumas y todas esas adversidades que han pasado en épocas anteriores en esta fiesta. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con decirle, alégrate, levántate de ahí, no se puede estar así, es un momento alegre. No, tiene que conversar, escucharlo y ver cuál es su punto de vista. Entonces, luego, dependiendo de lo que él te diga, entonces, en base a eso, tú vas entonces a recomendarle, a sacarlo, a decirle, bueno, vamos a caminar al parque, quiere ir a una misa, quiere ir a la iglesia, ¿qué cosa te gustaría hacer? Darle a elegir, que sea él quien decida, no que sea tú que decidas por ti, porque si hablamos de inclusividad y de respeto al adulto mayor, entonces no podemos nosotros tomar las decisiones por ellos. Doctora, me chocó algo y me crea una controversia sobre los medicamentos que utilizan esos adultos mayores, aunque no tengan cierto tipo de demencia, pero con la edad se utilizan medicamentos. Pero en la fiesta siempre se acostumbran los hijos a decir, como usted planteaba, que hay padres que eran fiesteros, eso. Él era muy fiestero en su juventud. Vamos a darle un trago de alcohol para que recuerde. ¿Es prudente darle alcohol a los envejecientes en la fiesta navideña? Mira, eso depende mucho qué condición tenga este paciente médica. Si es un paciente que está tomando antidepresivos, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de dar alcohol. Si vamos a dar alcohol, que sean sidra, que son bebidas, ¿verdad?, con muy poco alcohol, tal vez media copita de vino, pero no escalar a alcohol más fuerte. Porque también recordando que
que si tú a este envejeciente lo emborracha, entonces un paciente ebrio que ya tiene una condición, se te va a tornar peor en la situación, se te va a volver incontrolable. Entonces, con el alcohol tenemos que ser muy medidos. Yo siempre opto que decirle que sean bebidas frescas, que lo hidraten, que se sientan bien y que a la hora de ellos irse a dormir no estén inquietos y no puedan dormir. Entonces, con el alcohol también sabemos que tú tienes, ¿verdad?, a desinhibirte muchas personas, y si ya este paciente tiene una demencia, ya tiene un deterioro cognitivo franco y tú le estás dando bebida, más la medicación que está tomando, no es una buena decisión. Eso tenemos que medirlo, pero nunca que el envejeciente tome alcohol fuerte, mucho menos cuando utiliza medicaciones. Así que saben, hijos, controlen el alcohol, no le den alcohol a su padre por la medicación. Y recuérdense que el alcohol es depresivo también y hay situaciones depresivas en esa persona envejeciente. En el caso, doctora, ¿qué errores comete la familia al incluir al adulto mayor en las celebraciones? Como hablábamos al principio, uno de los mayores errores es no pensar en la enfermedad que tienen mis padres, o mi adulto mayor, mi abuelo. Tengo que tener pendiente que su organismo no es igual al mío, que su estado de ánimo no es igual al mío, que a la hora de darle la cena no pueden servírsela muy tarde porque su digestión dura más tiempo. Si yo ceno a las 10 de la noche, yo estoy un poco más joven, mi digestión va a ser mejor y no me voy a acostar de una vez porque yo tengo en mente la festividad y quiero seguir disfrutando. Pero el adulto mayor que se va a dormir, tú no puedes darle la cena a las 10 de la noche, tienes que ponerlo a cenar entre 7 y 8 de la noche. Cosa que ya cuando él se duerma ya haya pasado 3 horas y esa digestión ya haya iniciado. Que los alimentos sean de textura, que él pueda comerlo, que no sea con condimentación fuerte, tenemos que tener muy pendiente eso, tener pendiente la enfermedad de base que tienen, para entonces yo no terminar en la emergencia al otro día, porque entonces ahí no se está disfrutando. Entonces, otra cosa que al adulto mayor le incomoda mucho es se siente un estorbo, un problema, porque si después que tú le diste la comida, presentó una gastroenteritis, tú tienes que ir con él a la emergencia, te va a ver tu cara de enojo y de preocupación, y él se va a preocupar, se va a sentir mal. Entonces, lo mejor es tú prevenir todo eso. Usted sabe que anteriormente usted hablaba, cuando planteaba sobre personas que cuidan, que son especialistas en cuidado de adultos mayores, me llega la siguiente pregunta, porque también hay que pensar en ellos. Sí, claro. En esta época de Navidad, que están lejos de su casa cuidando a una persona que como especialista. Y en este caso, doctora, ¿quién cuida emocionalmente al cuidador del adulto mayor en esta fecha tan demandante emocionalmente? Muy buena pregunta, porque en nuestro país generalmente, digamos que el 80% de la población que cuida a un adulto mayor son personas de escasos recursos y generalmente son sus familiares, una hija que se quedó en la casa o una hija que lo tiene en la casa junto con su familia y donde casi nadie va, porque esa es la que tiene al cargo el cuidado de ese adulto mayor. Sin embargo, ella también necesita disfrutar la fiesta, necesita descansar, por lo menos en estos días que la persona está un poquito más libre, porque no es un secreto que en Navidad los trabajos te relajan un poquito y tú tienes un poquito más de libertad. Entonces, recomendarle a esa persona que es la cuidadora permanente que tiene que descansar, tiene que delegar esa función en otro de los familiares o que contraten una persona que pueda por lo menos ese día de la cena quedarse con ese adulto mayor que no va a poder salir, para que también pueda renovarse, disfrutar y volver con más energía para poder cuidar a esa persona. Pero quiero decirle a toda la familia que es importante que todos se involucren y más en una etapa como esta, porque el cuidador no puede ser siempre el que esté todo el tiempo cuidando solo a esa persona, incluyendo ahora las fiestas. Claro. Tenemos una pregunta desde las redes sociales, por favor, adelante, Control Master. Buenas tardes, doctora, gracias por compartir, gracias. Licenciada, gracias, licenciada. Doctora, ¿esta es la Navidad una prueba de fuego para los sistemas de cuidado familiar? ¿Quién cuida al cuidador? Doctora Controversia. Ah, sí, lo que hablábamos casi ahora. El cuidador
que lamentablemente casi nadie lo cuida. Entonces yo le voy a hablar directamente al cuidador. Debe cuidarte tú. ¿Por qué? Porque si tú no te cuidas, esa persona que depende de ti no va a estar cuidada. Entonces, es momento de que tú, por lo menos la cena de 24 y el 25, esos 2 días, te aparte y le deje ese cuidado de ese adulto mayor que es dependiente a otra persona, ya sea que le pague a una persona o que tú involucres al círculo de la familia, porque tú también tienes derecho a disfrutar la fiesta. Te ha pasado todo el año con este adulto mayor, cuidándolo, dándole de comer, asistiendo a los médicos. Entonces también es el momento de que tú te cuides. Entonces mi recomendación es que tú esos 2 días, tú digas, estos 2 días yo lo voy a descansar. Otro familiar debe encargarse o un particular que se le vaya a pagar, pero no puedo quedarme en este ambiente todo el tiempo porque entonces termina agotado. ¿Cómo celebrar cómo mayormente en este caso, esas personas que tienen esa situación de, siguiendo con el tema de el cuidador, sabemos que emocionalmente tienen familia. Sí, claro. Y hay otros hijos que nunca quieren cargar con la responsabilidad de esos adultos y se lo dejan todo a un hermano. En este caso, ¿qué usted le aconseja a ese hermano que no vive ese proceso de cuidar a su padre para después cuando ya ellos no estén? Yo le recomiendo que ahora en vida haga lo que tiene que hacer. Por lo menos estas fiestas es bueno que se saque ese momentico. Si tiene hijos, llevarle los nietos a ese adulto mayor. Pasar por ahí, pasarte 1 o 2 días con ese adulto mayor cuidándolo y quitándole un poquito esa responsabilidad que tiene ese familiar que está al pendiente de este adulto mayor todo el año, que por lo menos en este momento tú tome conciencia y diga, por lo menos yo voy a tomar 2 o 3 días para yo ayudar. Recordando que hoy estamos de este lado, pero mañana vamos a estar de ese lado. ¿Y cómo queremos nosotros que nos traten nuestros familiares, nuestros hijos, los que tenemos hijos, nuestros amigos? Entonces es una pregunta que tú tienes que meditarla, pero también ir trabajando en base a eso. Porque hoy nosotros estamos hablando de los adultos mayores, pero es con mira de que cuando lleguemos ahí, nosotros encontremos un mundo mejor. Sí, no, porque hay personas que descargan todo y luego no viven ese proceso de duelo, no sabiendo que eso vendría. En este caso, doctora, es mayormente cada qué tiempo se debe llevar al adulto mayor al médico. Yo siempre les recomiendo que sean 3 veces al año, si no hay ninguna condición, para revisar las medicaciones, para ver que las dosis sean las adecuadas, para ver si hay que retirar algún tipo de medicación, si hay que agregar otros, por lo menos. Pero si no puede 3 veces, por lo menos 2 veces al año, muy importante, porque hay cosas que tú lo llevaste y en 6 meses pueden presentarse, y si en los siguientes 6 meses no lo lleva, entonces cuando vuelva a llevarlo en un año, puede entonces tener consecuencias graves que tú pudiste resolverla a tiempo. Entonces eso es muy importante, que las citas con los adultos mayores a sus médicos sean puntuales, que se escriba todo lo que tú ves en la casa para cuando tú llegues al médico se lo diga, porque a veces lo más simple que tú crees que no es, puede ser un síntoma de algo muy peligroso y que en el momento, si tú lo comunicas, el médico entonces va a prestarle atención, se va a tomar las medidas del lugar y podemos ayudar a este adulto mayor. Doctora, la sobreprotección es maltrato silencioso. Sí, claro que sí. La sobreprotección le quita a la persona la dignidad, la capacidad de desarrollarse por ellos mismos, le quita lo de tomar la decisión. Hay personas que tienen un adulto mayor y lo quieren tener sentado todo el tiempo, que no haga nada. No puede fregar, no puede barrer, no puede salir. Quieren tomar todas las decisiones ellos, quieren manejarle sus cuentas bancarias, quieren a los padres, lo he visto, que lo han pensionado a la fuerza, han hablado con personas para que sin decirle a esta persona lo que ellos estaban pensando. Le quitan, por ejemplo, la llave de su carro, la llave de su casa,
Y eso no es correcto. Por más que tú quieras protegerlo, eso no es, proteger es una cosa, pero sobreproteger es otra. Yo siempre digo, con una persona que es independiente, que puede llevar sus cuentas, puede ir al banco, puede ir al supermercado, puede ir a una tienda a comprar su ropa, puede salir a socializar con sus amigos, hay que dejarlo. Hay que dejarlo porque hay que tratar de mantener esa independencia el mayor tiempo posible. Porque tú seas adulto mayor, eso no es un pasaporte para que los demás piensan que pueden hacer lo que quieran con tu vida. No. Si tú cognitivamente estás bien, tus decisiones las tomas tú. A veces yo veo en los hospitales que llegan con un adulto mayor que puede tener movilidad, caminar aunque sea lento, y piden siempre una silla de rueda. ¿Qué usted le recomienda a esa persona que cuida a ese adulto mayor, ya sea hijo o un cuidador concerniente a este tipo de acción? Que deje la prisa, porque lo que pasa es que nosotros andamos muy apurados y entonces queremos apurar también al adulto mayor, no queremos ir a ese ritmo. Si ese adulto mayor puede caminar, pero lo hace lento, hay que respetar eso y hay que dejarlo porque eso es mantener su independencia. Cuando tú siempre lo estás llevando en una silla, lo estás llevando cargado por tu comodidad para más rapidez, no es lo ideal. Lo ideal es que tú lo dejes, que él pueda dar esos pasos. Tú no sabes lo importante que son esos pasos, tanto para su salud física como emocional. Así es. ¿Qué dice, doctora, la sociedad? ¿Cómo ve esta parte? ¿Cómo tratan a sus adultos mayores la sociedad, el entorno social, que es bastante importante y que juega un papel fundamental en el cuidado de los adultos mayores? Fíjate, nosotros vivimos en un país, ¿verdad? Latinoamérica tiene una cultura. La cultura de Latinoamérica es que cuando mis padres envejecen, yo paso a ser ahora el padre de ellos y ellos pasan a ser mi hijo. Una cultura muy paternalista. Entonces, eso hay que romperlo. Mis padres no pasan a ser mi hijo. Una cosa es que yo tenga que darle asistencia a mis padres, que yo tenga que ayudarlo a hacer ciertas cosas, pero eso no le quita su independencia, siempre y cuando ellos puedan realizar sus actividades cuando cognitivamente y físicamente estén bien. Debemos quitar esa cultura. Nuestros padres pueden tomar sus decisiones. Yo a veces veo personas que le dicen, no, usted se va a tomar el medicamento, no, usted se va a operar, usted se va a hacer esto, no. Él tiene derecho a decir no, y si él no quiere llevar un tratamiento, pues no. Si él no quiere realizar una actividad, pues no. A eso hay que respetárselo, porque nosotros como seres humanos tenemos que tener pendiente que así como yo quiero que sean respetadas mis voluntades, así las de ellos deben ser respetadas. Ahora, un adulto mayor que un paciente cognitivamente que no está bien, ya está en una demencia franca, un deterioro severo, que ya todo hay que hacérselo, ya otra cosa, pero siempre, siempre tú tienes que velar por la dignidad y el derecho de esta persona, porque eres tú ahora quien tiene que cuidarlo a él, pero sabiendo que él no pasó a ser tu hijo, sigue siendo tu padre, con derechos y con derechos que son que siempre tú tienes que cumplirlo, que eso no importa en la condición que ellos estén, tú tienes que respetarlo y darle esa dignidad y esa calidad de vida. Tenemos preguntas en las redes sociales que están bien activas. Adelante, Control Master. ¿El adulto mayor puede tener una novia o es decir, si está perdido, si ya perdió su pareja, volver a tener una? Luis Montero. Muy, claro que sí. Esa, muy claro que sí, yo pienso que sí, ¿por qué no? Yo lo que siempre les recomiendo al adulto mayor que se busque una pareja de acuerdo, ¿verdad?, a su edad, porque a veces se cae en lo que yo diría la burla. Tú buscar una pareja muy joven, cuando tú sabes, ¿verdad?, que no son muy compatibles con la edad, pero sí, claro, puede tener tu novia, puede volverte a casar, puede hacer tu vida. Lo único que tú cambiaste fue de etapa. Entraste a una etapa donde ya eres un adulto mayor, pero eso, tú sigues teniendo deseos, sigues teniendo sueños, eso no se quita porque tú hayas envejecido. ¿Sabes que hay algo socialmente hablando de sociedad, que la sociedad observa mucho, que son las canas? La gente cuando le ve cana a uno ya le dice don, señor, porque las canas vienen siendo como los rangos de la vida. Yo estoy pasando por esa situación a veces.
voy caminando, doctor, y me dice, señor, ay, don, ustedes... Y hasta me tratan como si fuera un adulto mayor en ocasiones, y apenas son 48 años. Hábleme un poco de esto, de la cana, doctora, basado en lo que es la socialización con el adulto mayor. Mira, hay muchas personas jóvenes con canas. Yo tengo una prima que ya nació con un mechón de canas. Entonces, y tengo familia que desde jovencito han empezado a tener canas. Eso por herencia puede suceder. ¿Qué pasa con nuestro país? Nuestro país, después que una persona tiene 45 años, parece que es una maldición, ya no te quieren contratar en ningún trabajo, ya tú estás viejo, ya tú no eres productivo. Sin embargo, cuando nos vamos a los países desarrollados, las personas con 45 años están iniciando una vida. Están dirigiendo empresas, están casando, están formando familia, están haciendo... Entonces lo que pasa es que como se inicia a vivir como muy temprano, a tener hijos, se casan en los 20 y tanto, y ya entonces cuando llegan a los 45 ya han hecho una vida, porque tal vez tienen hijos hasta de 20 a 25 años, ya sienten que la persona ya vivió. Y no, lo contrario. Entonces, yo pienso que nosotros debemos copiar mucho eso de esos países desarrollados, de que la persona se mantenga el más tiempo, ¿verdad?, posible activo, porque cuando tú vas a un país desarrollado, tú ves una persona de 60, 75 años que te está atendiendo en una tienda, te está atendiendo en un aeropuerto, en los peajes, en muchísimos lugares, incluso tú ves los cafés de esos lugares donde está lleno de personas envejecientes, compartiendo, riendo, viviendo su vida. Entonces, ¿por qué no? Esa cultura tenemos que ir desarraigándola. Tenemos más preguntas en las redes sociales. Control Master, sí. ¿Cuáles son las situaciones más frecuentes que llegan a emergencia y a su consulta de personas mayores en Navidad? Doctora Controversia. Una de las consultas que más acuden son los adultos mayores a hablar. Ellos llegan con miles de síntomas, pero desde que tú lo escuchas, se sienten valorados y ya se le olvidó todo. Y tú te das cuenta que lo que tenían era deseo de conversar. La soledad en este tiempo afecta a ropa a muchos adultos mayores, porque su familia se olvida de ellos. A veces han perdido la familia, a veces son personas de familia corta y simplemente viven solos. Pero esos son en la consulta. Ahora, en la emergencia hay muchos virus, llegan muchos adultos mayores con neumonía. Eso uno hay en esta temporada, pero también llegan muchos adultos mayores por caída. Caída porque como están solos o los lugares donde viven no están adecuados para ello, hay muchas caídas de los adultos mayores. Pero también llegan muchos adultos mayores deshidratados. A nosotros se nos olvida que aunque esta temporada es supuestamente fría, nosotros vivimos en un país caribeño que es muy caliente. Entonces dejamos de hidratar a este adulto mayor, se le da mucha bebida dulce, té, chocolate, y nosotros nos vivimos en un país frío para nosotros estar recurriendo a esta bebida. El adulto mayor hay que hidratarlo igual, porque la temperatura sigue igual de caliente en el día. En la noche y en la mañana es que varían un poquito. Doctora, yo vengo con una pregunta, pero eso es para usted. Sí. Vámonos a lo profundo del ser. ¿Qué le motivó a usted como doctora a declinarse por el área geriátrica y trabajar con los adultos mayores? ¿Cuál fue ese motivo, esa emoción? Eso me lo han preguntado muchas veces. Decirle que cuando estaba en mi residencia de medicina interna, los adultos mayores se le decía, no, eso es porque es un viejito, vamos a tratarlo así, porque ya, entonces como que se tiende a ver muchas veces que las patologías que el adulto mayor presenta es porque ya envejeció, ya no se puede hacer nada. Sin embargo, a medida que iba avanzando, veía que sí, que había muchas cosas que se podía hacer. Luego una amiga y compañera me dijo, mira, como su especialidad, ¿qué tú quieres hacer? Y yo le dije, bueno, realmente no sé, porque no me gusta ninguna de las subespecialidades que hay disponibles. Quiero una subespecialidad diferente, distinta. Entonces, ella hizo una tesis sobre geriatría.
sobre la masa muscular en este tipo de pacientes. Hablamos muchísimo de eso, me motivó. Y cuando empecé a leer sobre quién fue la primera persona que empezó a hablar de geriatría, por qué lo hizo, entonces me motivé, porque vi que había una necesidad imperante de que se formen geriatras en el país, de que los adultos mayores tengan médico especializado en ello, de que no se vea las cosas porque es un envejeciente y ya, sino que vayan más allá. Además, me gustó de que el geriatra va a ver al adulto mayor como un todo. No te va a ver corazón solo, no te va a ver pulmón, no te va a ver riñón solo. Te va a ver de manera global a este adulto mayor, pero también te va a ver la condición de este paciente, tanto cognitiva como socialmente. Porque a la hora de yo tratar a un paciente en el consultorio y yo irle a darle una medicación, yo tengo que pensar con quién vive, quién es el responsable de estar con él. Pero también tengo que ver con qué va a comprar ese medicamento. ¿Lo podrá comprar? Entonces, todo eso es muy importante en el geriatra y por eso me encantó la especialidad, porque tú ves a este adulto mayor, que es una persona, una población que casi es olvidada, dije, esta es mi área. Yo le hice la pregunta porque conozco poco de la geriatría. Sí. Creo que debemos de hablar un poquito más de ella porque tenemos una gran cantidad de adultos mayores y Sí. yo voy para allá, doctora, Claro. y tengo que saber también Claro. a cuál especialista debo de ir. Claro. Ya. Porque eso ahorita que yo voy para allá, doctora, No, eso al y que- doblar la esquina. Y que el envejecimiento poblacional es una realidad. Claro. Y antes se hablaba de que China, Italia, Europa, pero ya en nuestro país nosotros vemos la cantidad de adultos mayores. Ya hoy en día las personas no dan a luz 10 muchachitos, 12 muchachitos, 8, no, ya la tasa de natalidad en el mundo entero ha cambiado. Y nosotros los dominicanos no nos hemos quedado atrás. Nosotros vemos muchos jóvenes que dicen, yo no voy a tener hijos. Se casan, pero deciden no formar familia. Entonces la tasa de natalidad va cayendo y la de envejecimiento va aumentando. Entonces es una realidad el envejecimiento poblacional. Si nosotros no nos preparamos para llegar allí, entonces, ¿qué va a ser de nosotros como país? Eso es lo que nosotros tenemos que plantearnos. Si yo ahora, como empresario, como político, como líder, no empiezo a ver esto que se me está llegando arriba y no voy a saber cómo hacerlo y no creamos las políticas públicas necesarias para esto, no creamos los parámetros necesarios para este envejecimiento que viene ya ahí zumbándonos los oídos, el 2050 ya está aquí. Ya la Agenda 2030 nada más le faltan 4 años. Entonces, imagínate tú, si en esta agenda no nos hemos preparado, ¿qué va a pasar en los 20 años siguientes? Entonces, tenemos que pensar muy bien en eso. Nosotros no tenemos un hospital geriátrico y eso es penoso. Nosotros no tenemos geriatra en cada hospital y eso es penoso. ¿Por qué no lo tenemos? ¿Por qué? O sea, la cirugía es verdad que embellecen, pero eso no detiene tu envejecimiento interno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y empezar a ver hacia allá. ¿Qué nosotros estamos haciendo? ¿Cómo nos va a encontrar a nosotros esta vejez? ¿Cómo van a vivir las personas que no tienen quien lo cuide? Porque si tú no tienes ya hijos, que eran los que están cuidando ahora, que ya casi nadie está cuidando a nadie, déjame decirle, entonces, si tú no tienes una preparación económica, si en salud no estamos preparados para tratar este tipo de personas, entonces, como país, ¿a dónde vamos? Doctora, y le corroboro ese punto, qué bueno que lo trata, porque yo soy trabajador social, yo soy psicólogo social y hago trabajo en las zonas más vulnerables de República Dominicana y he visto esa situación de ver muchas personas envejecientes donde no tienen un cuidador, ni siquiera nadie que le ayude o le apoye, más que la misma comunidad, cuando se enfoca lo que son las juntas de vecinos, las organizaciones sociales, que van y le dan una mano, ayuda a esa persona envejeciente, pero ni familiares, Nadie. ni amigos, nada. Nadie. Y eso es penoso. Claro, yo me he encontrado con personas que maltratadas hasta lo sumo, están encamadas con un hedor a orina en sus heces fecales, deshidratado totalmente, que una persona por pena
contacta a un hospital, lo lleva o contacta a una persona que lo ve en la casa, un médico, hacen un esfuerzo, pero esa persona hicieron ese esfuerzo, pero ¿y lo que sigue con ese adulto mayor? Entonces, si nosotros nos preparamos, no empezamos a ver qué va a pasar cuando ya yo no esté en esta edad de brincar, de saltar, de tener fuerza, cuando lleguen las enfermedades que muchas personas por el estilo de vida que llevan, tienen enfermedades terribles. Hay otras que también llevan estilo de vida muy bueno y pueden también terminar en cierto tipo de enfermedades. Pero cuando nos cuidamos, cuando nos preparamos, cuando no caemos de paracaídas, ahí entonces sí vamos a estar bien. Ahora, si el envejecimiento no caemos ahí como un paracaídas, va a pasar lo mismo que está pasando ahora. Vamos a seguir igual. Entonces, un país que no programa, un país que no planifica más allá, que no piensa este tema de lo que es el envejecimiento poblacional, para mí está perdido. Wow. Doctor, hablando de envejecimiento poblacional, también vamos a hablar un poquito sobre lo que son las vacunas de su envejecimiento. Vamos a hablar sobre ese tema que es muy importante y más en nuestra sociedad. ¿Cuál es la importancia de vacunar a los adultos mayores, de que ellos tengan toda su dosis? Sí, eso es muy importante porque fíjate una cosa, las personas piensan que solamente hay un esquema de vacuna para los niños. Cuando tú le hablas muchas veces, ¿está vacunado? Se sorprenden y te dicen, sí, la de COVID, porque con el COVID-19 fue que las personas adultas empezaron a vacunarse, pero para el COVID. Entonces, las personas muchas veces no saben que hay un esquema de vacuna para los adultos mayores, recordándole que, como hablábamos de envejecimiento poblacional, una población va envejeciendo y asimismo sus órganos envejecen. La inmunidad no es ajena al envejecimiento. Por eso en los adultos mayores se habla de inmunosenescencia, la inmunidad que también envejece. Como esta inmunidad envejece, que es lo que nos protege, también entonces disminuye esa protección para estos adultos mayores. Entonces hay que vacunarlo. Un ejemplo, la influenza. Cada año tenemos brotes y cada año muta. Por eso cada año hay que vacunarse para la influenza. Las vacunas son importantísimas. La vacuna del neumococo es muy importante. Dependiendo qué cepa, se pone cada 5 o 10 años. Hay algunas cepas dicen que protegen hasta por más de 10 años. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque con esto prevenimos las neumonías que son tan mortales en los adultos mayores. Tenemos un 50% de mortalidad con un adulto mayor que padece de una neumonía. Pero también teniendo en cuenta que va a estar hospitalizado. Cuando un paciente es hospitalizado, entonces ya en 72 horas es un paciente que tal vez desarrolle una úlcera, es un paciente que va a perder función y capacidad, algunos te hacen síndrome confusional. Entonces es muy importante que tú vacunes a tu adulto mayor, pero también tenemos la vacuna del herpes zóster. El herpes zóster es una patología que va a afectar también porque la inmunidad disminuye. El herpes zóster es lo que le dicen la culebrilla, que se te unen las dos y que hay que ensalmarlo. Decirle que no se ensalma, que el ensalmo no hace nada, que el herpes zóster produce terrible consecuencia como es la neuralgia posherpética. Hay un dolor permanente en esa zona donde el herpes se produjo, pero también aparte de eso, los efectos cardiovasculares que puede producir. Estos pacientes diabéticos, con cáncer, envejecientes en todo el sentido, deben vacunarse para el herpes zóster. Pero también el sincitial respiratorio. En esta temporada también hay mucho sincitial respiratorio, influenza A y B. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestros adultos mayores vacunados, estamos más tranquilos. ¿Por qué? No es que no le va a dar gripe, pero no lo va a hospitalizar. No es lo mismo un adulto mayor que le dé una gripecita, que en 72 horas esté resuelta, con líquido, reposo, juguito, frutita, a un adulto mayor que haya que hospitalizarlo. Y con las consecuencias graves que lleva esto, los gastos que esto lleva, más las complicaciones que pueden quedar secuela permanente a un adulto mayor. Entonces, yo les recomiendo que los vacunen a sus adultos mayores, que se acerquen a salud pública a través del PAE, le está
¿verdad? Vacunando contra influenza y neumococo, y es bueno que lo sepan. Agregaron la cepa Prevenal 20, pero si no encuentra esa, ponte la que haya. Y si tiene posibilidades, entonces póntela a nivel privado. Me puede escribir, me puede llamar y con gusto te doy la referencia de dónde puede vacunarte con seguridad. Doctora, compártanos clave para acompañar a un adulto mayor en la Navidad, volviendo a esta parte. Una de las claves que yo siempre me gusta darle es la siguiente: llévele a los nietos, si tiene nietos. Si una persona que tiene nietos, llévele a sus nietos, preparen un plato importante. Si cuando eran niños en casa, sus padres tenían un rito especial, pues háganlo con sus nietos. Llévenle ese día a esos nietos, preparen un platillo especial, jueguen algún juego de mesa, involúcrense en las conversaciones. Se puede aprender mucho con las conversaciones intergeneracionales. Fíjate que un jovencito puede enseñarle a su abuelo de tecnología, de las nuevas cosas que se viven hoy, vocabularios y cosas, y se enriquece el abuelo. Pero el abuelo le puede dar sus vivencias, sus historias, cómo él sobrevivió, cómo estudió, cómo le fue, cómo él pudo superar ciertas adversidades, y se crea un vínculo muy especial que tal vez la persona no sabe el alcance que va a tener eso en un futuro. Pero también es bueno que pensemos en esa persona que no tuvo familia, que tal vez se quedó solo, que vayamos y lo visitemos, que saquemos ese día, que vayamos allá, aunque sea con una manzana en la mano, que vayamos con un dulcito, que vayamos a conversar, que le sugiramos, mira, ¿por qué no vamos a tal lugar? Pasamos un rato, un momento alegre, conversando, y esa persona se va a sentir muy bien. Pero también los alimentos que vamos a preparar, siempre pensemos en este adulto mayor, su digestión, su dentadura, sus condiciones médicas que tenga. Eso es muy importante. Esa clave, si la hace, eso te va a ir de maravilla. Pero otra cosa, vacuna a tu adulto mayor. Si lo vacuna, te va a evitar ese corre-corre de última hora de que presentó un proceso gripal y de ahí entonces ya se te complicó, se deshidrató, tiene que terminar en la emergencia va a terminar hospitalizado, quién sabe si en intensivo, y entonces se te va a dañar la fiesta. Yo siempre les recomiendo que vacunen a sus adultos mayores a inicio de la temporada, pero nunca es tarde, pueden hacerlo en cualquier momento del año. Si no lo ha hecho, si no lo ha hecho todavía, ahora es el mejor momento. Decirle que hay muchas personas que vemos diciendo que las vacunas no son buenas, que las vacunas han creado esto, que producen lo otro. Sin embargo, en todo el tiempo que tenemos, quienes han detenido las pandemias son las vacunas. La erradicación de las enfermedades han sido mediante las vacunas. ¿Que las vacunas pueden producirte un efecto secundario? Pueden producirlo, como le puede producir una comida. Puede producírtela una comida, un efecto secundario, una alergia. Pueden producirla, pero son una o dos en 1,000,000. Y eso tienes tú que tener muy mala suerte para que sea tú el que te dé. Ahora, ¿qué cosa si tú puedes esperar de una vacuna cuando tú te pones una vacuna? Bueno, dolor en el sitio de la inyección, que con agua tibia tú resuelves eso. En 48 horas ya ese dolorcito se ha ido. Fiebrecita puede hacer, simular una gripe leve, que eso de 48 horas, 72 con líquido y reposo, se va. Eso yo te puedo decir. Y eso es normal porque es una pullita que te están administrando. Decirte que se pueden poner varias vacunas juntos, si se te la ofrecen, acéptala, porque sí se puede poner varias vacunas juntas. Y decir que si nunca te ha vacunado, ahora es el mejor momento. Así que aquellas personas que no han vacunado a sus adultos mayores, vamos a llevarlo a vacunarlo, que todavía hay tiempo. Doctora, redes sociales, números de contacto donde puedan localizarla para los trabajos que usted hace acerca de la geriatría. Ok, me pueden encontrar en las redes sociales como Geriatra Bruján o Doctora Cristian Bruján.
Ahí con mucho gusto pueden escribir un mensaje y se les responde. Me pueden encontrar en el 809-715-6284, ese es mi número de teléfono. Pueden escribir al WhatsApp o llamar directamente, pero también me encuentran en el Centro de Diagnóstico Vista del Jardín 27 de febrero, próximo a la Núñez de Cáceres, y el número ahí es 809-333-2700. Con muchísimo gusto estaremos ahí para servirle y ofrecerle y responderle su pregunta. Bueno, agradecemos a la doctora Cristian Brujar por llevarnos luz con este tema tan importante acerca de lo que es el cuidado de los adultos mayores. Esperando que mañana vuelvan y sintonicen Doctora Controversia. Ya llegamos al final del programa, así que gracias por su fiel sintonía con este programa y esperando que mantenga la sintonía con el Nuevo Diario TV, con los demás programas que sigan a continuación. Así que feliz resto de la tarde. Bendiciones.